Un saludo para todos. Vamos a realizar un ejercicio donde cual apliquemos ecuaciones diferenciales para dar su solución. El ejercicio dice así: calcular la velocidad máxima a la que viaja un tren si después de aplicar los frenos continúa con una aceleración constante y negativa de 2 metros por segundo cuadrado y se detiene 0,8 kilómetros más adelante. ¿Cuánto tiempo emplea para detenerse? Primero que todo, hagamos un bosquejo, una pequeña gráfica de lo que ocurre con el ejercicio. El tren, como se ve ahí en la gráfica, hay un lugar donde aplica el freno. Y un lugar donde se detiene. Entonces vamos a tomar esos dos puntos de referencia para describir lo que está pasando. Primero, para el punto F, donde aplica el freno. Y el punto D será el punto donde se detiene. Como segundo paso, miremos las condiciones. Condiciones iniciales que me dan en el enunciado. Primero veamos para la parte donde, o el punto donde aplica el freno. Esas condiciones serán así: en el tiempo cero, la posición donde aplica el freno, llamémosla S, será la posición 0. Y donde aplica el freno no sabemos qué velocidad tiene el tren. A continuación veremos las condiciones para el punto donde se detiene. Condiciones para el punto D. El tiempo no sabemos cuál es el tiempo que tarda al detenerse, hasta detenerse. Sabemos que en ese momento, cuando se detiene, lleva una distancia de 0,8 kilómetros. Esa distancia de 0,8 kilómetros la podemos mirar en metros. Sería 800 metros. Y no sabemos cuál es la velocidad cuando frena, pero sabemos que cuando se detiene, la velocidad sería 0. Esas serían entonces inicialmente las condiciones a tener en cuenta. Ahora, como en el enunciado dice que, devolvámonos acá un momento, en el enunciado nos dice que tiene una velocidad negativa, perdón, una aceleración
constante y negativa de 2 metros por segundo cuadrado. Entonces, esa condición o ese dato que me dan ahí, lo podemos utilizar para seguir resolviendo el ejercicio, como la aceleración es menos 2 metros por segundo cuadrado, y además recordemos que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es la aceleración. Entonces tendríamos que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es igual a menos 2. Ahí tenemos una pequeña ecuación diferencial en la parte final. La encierro acá para que se note. Podemos hacer separación de variables. En esa ecuación diferencial y luego integramos en ambos lados. Así vamos a encontrar que la integral del lado izquierdo será la velocidad, que depende del tiempo, y la integral del lado derecho será 2t más una constante. Esta ecuación la podemos bautizar o enumerarla para luego tenerla en cuenta. La vamos a llamar la ecuación A, que será la ecuación de velocidad general. Ahora, debemos de encontrar la constante C. Observemos que, dadas las condiciones iniciales, no podemos encontrar C de forma directa, porque observemos acá en esas condiciones, en las condiciones para frenar, donde aplica el freno, conocemos el tiempo cero, posición cero, pero no sabemos la velocidad. Y en la segunda condición, no conocemos el tiempo, conocemos la posición, y sí conocemos la velocidad, que es cero. Pero no olviden, no conocemos el tiempo. Entonces, con esta última ecuación A, no podemos hallar la constante C. Con las condiciones dadas inicialmente. Pero entonces recordemos que la derivada de la posición con respecto al tiempo es igual a la velocidad entonces la derivada de la posición con respecto al tiempo sería menos 2t más esa constante, que todavía pues no la conocemos. Podemos hacer separación de variables en esta última expresión.
e integrar, y encontramos una función de posición. Separamos variables entonces, de S es igual a menos 2t más C con respecto a t, e integramos. La integral del lado izquierdo será una función que depende del tiempo, función de posición, y la integral del lado derecho será menos t a la 2 más la constante que no conocemos por t más una nueva constante, llamémosla k. Esta última función de posición o trayectoria del movimiento tiene dos constantes que no conocemos. Pero ahora sí podemos usar alguna condición para hallar esas constantes. Como una condición era que el tiempo cero, la posición en cero es cero y no conocíamos la velocidad. Es una condición inicial. Entonces tenemos la posición es cero, en el tiempo cero, más la constante por t que es cero, más la nueva constante que es k. Despejando la constante k, encontramos que esa constante k es cero. Así que tenemos que la función de posición sería igual a menos t a la 2 más la constante c por t más la constante k. Pero la constante k es cero. Entonces podemos tranquilamente dejarla sin ese cero que aparece ahí. Esta nueva expresión la podemos bautizar como una ecuacioncita o una solución de la ecuacioncita B. Ahora, de la ecuación A, podemos despejar C y es igual a B más 2T. Y la reemplazamos en la ecuación B. Al reemplazarla en la ecuación B sería S, función de posición, igual a menos T a la 2, más C, pero C es B más 2T
y multiplicada por t. Resolviendo lo del paréntesis, tendríamos que la función de posición s de t es menos t a la 2 b por t más 2t a la 2. Si organizamos un poco, nos quedaría entonces, sumando o restando términos semejantes según el signo, tendríamos que s de t sería t a la 2 más b por t. Ahora, utilizando la condición en el punto final donde frena, y el punto donde se detiene, teníamos que B0, se le acaba la velocidad, la posición es 800 metros, con esa condición podemos decir que 800 es igual a t a la 2 más la velocidad que es 0 por t. Así tendríamos que t a la 2 es igual a 800. Despejando t, nos da raíz cuadrada de 800 y simplificándola un poco esa raíz con las propiedades de las raíces, nos daría 20 raíz de 2. Ese sería el tiempo. Ahora, en la ecuación A, tenemos que la constante C es igual a t a la 2 perdón, no es la de t a la 2, sino la que es la primera condición. Vamos a mirarla acá en la página anterior. Es B, esta que voy a señalar acá, 0 más 2 por t. Sería entonces 0 más 2 por 20 raíz de 2. Organizando entonces tenemos que C es 40 raíz de 2. Por tanto, la expresión para la velocidad en cualquier tiempo sería menos 2t más 40 raíz de 2.
Ya hemos encontrado la constante c, entonces la función de velocidad será menos 2t más 40 raíz de 2. Podemos analizar gráficamente esa expresión. Observen que es una función lineal donde la pendiente es menos 2. Formaría una recta que se inclina hacia la izquierda. Por tanto, alcanza su máximo valor en el tiempo cero. Observémoslo gráficamente. Una funcioncita donde toma el eje vertical y el eje horizontal. Aquí estaría el punto cero. En el tiempo cero nos daría por acá 40 para la velocidad, 40 raíz de 2 en el tiempo cero de la expresión que teníamos anteriormente, menos 2t más 40 raíz de 2. En el tiempo cero pasaría por acá en 40 raíz de 2 y luego el otro valor sería 20 raíz de 2. Entonces esto nos genera una recta que pasa por esos puntos y entonces la velocidad máxima es en el tiempo t igual a 0 y corresponde a una velocidad de 40 raíz de 2 metros por segundo. Espero que haya sido de gran utilidad este ejercicio, donde aplicamos ecuaciones diferenciales para analizar el movimiento de un tren que frena y que se detiene, analizando su velocidad máxima y el tiempo que tarda en hacer ese recorrido desde que frena hasta que se detiene.